Barcelona, barrio alto de Pedralbes, una mansión de 8 millones de euros. La niñera Laura Campos estaba cambiando las sábanas de la cama de Nicolás Herrero, el hijo de 10 años del empresario inmobiliario más poderoso de España, cuando su mano rozó algo frío escondido bajo el colchón. Un frasco de pastillas. Pero no eran los medicamentos recetados por el médico. Eran somníferos para adultos, con una dosis potencialmente mortal para un niño. Mientras examinaba el bote con los dedos temblorosos, escuchó pasos firmes acercándose a toda prisa por el pasillo de mármol. La puerta se abrió de golpe. Frente a ella no estaba el padre del niño, sino la madre, Claudia Vega, exmodelo y esposa trofeo, con los ojos desorbitados y una expresión que mezclaba puro pánico con una furia helada. En ese instante, Laura comprendió 3 cosas. Primero, Nico nunca había estado realmente enfermo. Segundo, alguien lo había estado envenenando poco a poco durante meses. Tercero, acababa de firmar su propia sentencia de muerte al descubrirlo. Laura Campos tenía 32 años y una vida que se había hecho añicos demasiado pronto. Había trabajado como enfermera pediátrica en el Hospital Infantil Sant Joan de Déu, a las afueras de Barcelona, una de las mejores del servicio, con un futuro prometedor por delante. Hasta que llegó el divorcio. Su marido, Rubén, la había traicionado con una compañera de trabajo y la dejó cargando con un piso a medias y deudas que su sueldo de enfermera no alcanzaba a cubrir. Tuvo que reinventarse. Trabajar como niñera privada se pagaba casi el triple, aunque significara dejar la medicina hospitalaria para dedicarse a cambiar sábanas y preparar meriendas. 6 meses antes había respondido a un anuncio. Una familia adinerada buscaba cuidadora con experiencia sanitaria para un niño de salud delicada. La entrevista fue en la casa más ostentosa que Laura había visto jamás. 3 plantas, piscina climatizada en el jardín, garaje con 5 coches de alta gama. Sergio Herrero, 45 años, propietario del Grupo Herrero, que levantaba torres de oficinas por media Europa, la recibió en su despacho forrado de madera oscura. Era un hombre imponente, rozando los 2 metros, canas perfectamente recortadas, traje de 5.000 euros, pero con una mirada apagada, como si llevara un peso que nadie más veía. Le explicó con voz cansada que su hijo Nico, de 10 años, sufría una dolencia misteriosa, debilidad constante, mareos frecuentes, náuseas casi diarias. Habían consultado a los mejores especialistas del país, hecho todas las pruebas imaginables. Nadie había encontrado nada concluyente. Algunos médicos insinuaban que podía ser algo psicosomático, estrés, necesidad de atención. Entonces apareció ella, Claudia Vega, la madre. 38 años, pero aparentaba 10 menos gracias a la cirugía estética impecable y al entrenamiento diario. Había sido una modelo conocida en los años 2000, portadas de revista, desfiles en Barcelona y Milán. Se había casado con Sergio hacía 12 años, cuando él ya era multimillonario y su carrera en las pasarelas empezaba a declinar. Era guapa de una forma casi gélida, melena rubia platino, boca perfecta, vestido de firma ajustado, pero sus ojos azules eran fríos como el cristal. Cuando observaba a Laura, había cálculo en su mirada, como si la pesara y midiera, evaluando si aquella mujer podía convertirse en una amenaza. Laura consiguió el puesto. 15.000 euros al mes. Alojamiento incluido en una pequeña suite para el personal en la segunda planta de la mansión. Su misión, ocuparse de Nico las 24 horas del día, administrar su medicación, vigilar su estado, asegurarse de que no empeorara. Los primeros días fueron desconcertantes. Nico era un crío guapísimo, cabello castaño, ojos verdes llenos de inteligencia, pero extremadamente flaco y pálido. Pasaba la mayor parte del tiempo en la cama, demasiado débil para jugar, con náuseas que le quitaban el apetito. Laura revisó su historial clínico al detalle. Nada encajaba del todo. Sus analíticas mostraban pequeñas alteraciones, pero nada que justificase un cuadro tan grave. Era como si, poco a poco, se fuese apagando sin motivo. Había, sin embargo, un detalle que no terminaba de cuadrar. Cada noche, a las 8 en punto, Claudia entraba en el dormitorio de Nico con una bandeja. Aseguraba que era su ritual de buenas noches, algo que repetían desde que él era pequeño.
Ella misma preparaba la leche caliente con miel, se quedaba hasta que el niño se la tomaba entera, le daba un beso en la frente y se marchaba. Laura tenía prohibido estar presente en ese momento. Claudia insistía en que era un instante íntimo entre madre e hijo. Y, cada noche, aproximadamente una hora después de tomar esa leche, Nico se ponía terriblemente mal, vómitos, temblores, frío intenso, dolores fuertes de barriga. Laura lo atendía, limpiaba, lo consolaba y, cada vez, trataba de explicarlo, quizás intolerancia a la lactosa, alguna alergia sin diagnosticar, tal vez la miel en mal estado. Nunca llegó a imaginar la verdad. No hasta aquella mañana de noviembre en que todo se dio la vuelta. Sergio había volado a Londres por negocios. Estaría fuera al menos una semana. Claudia pasó la mañana pegada al móvil, inquieta, alterada, hablando en susurros y cortando las llamadas en seco cada vez que Laura se acercaba. Hacia las 11 anunció que salía de compras y que no regresaría hasta la noche. Laura decidió aprovechar para hacer una limpieza a fondo en el dormitorio de Nico. El niño estaba en el salón viendo dibujos animados, por una vez con fuerzas suficientes para estar fuera de la cama. Laura cambió la ropa de cama, pasó la aspiradora por la moqueta, desempolvó muebles, y luego decidió mover la cama para limpiar bien detrás. De paso pensó en girar el colchón, era recomendable hacerlo de vez en cuando. Cuando alzó el colchón, algo se deslizó con un golpe sordo, un frasco de pastillas escondido en un pequeño hueco improvisado en la base. Laura lo recogió con las manos temblorosas. Leyó la etiqueta. Solpiden 10 miligramos omníferos potentes, dosis de adulto. La receta estaba a nombre de Claudia Vega. El corazón le empezó a martillar en el pecho. ¿Qué hacía un bote de hipnóticos oculto bajo el colchón de un niño? Comprobó la fecha. Recetado 3 meses atrás. El envase casi vacío. De las 30 pastillas que debía contener, quedaban 5. Laura, como enfermera, sabía exactamente lo que eso implicaba. 25 comprimidos de 10 miligramos administrados a lo largo de 3 meses a un menor de 10 años. No bastaba para provocar un paro fulminante, pero sí para destruir poco a poco su organismo, generando justo los síntomas que Nico presentaba: debilidad extrema, náuseas, vértigos, confusión. Alguien lo estaba drogando deliberadamente, con una precisión casi clínica, calculando la dosis para enfermarlo sin levantar alarmas inmediatas entre los médicos. Laura contempló el frasco con horror creciente mientras las piezas encajaban: la leche nocturna, el ritual a solas, la negativa de Claudia a que nadie entrase en ese momento. La madre insistiendo en preparar ella misma esa taza. Todavía estaba mirando el bote cuando oyó los pasos, rápidos, marcados, tacones de diseñador golpeando el mármol con violencia. La puerta se abrió de un empujón. Claudia estaba allí. El maquillaje impecable se tensaba sobre un rostro convertido en una máscara de pánico y odio. Sus ojos se clavaron en el frasco que Laura sostenía. Durante unos segundos, ninguna de las dos articuló palabra. Luego Claudia susurró con un tono cortante como el hielo: tu trabajo era cuidar del niño, no fisgonear. Y cerró la puerta tras de sí con un clic seco, echando el pestillo. Laura apretó el botecito con más fuerza y retrocedió mientras Claudia avanzaba con calma depredadora. Se quitó despacio la chaqueta de marca, la dejó sobre una silla, encendió un cigarrillo con gesto estudiado y se sentó en el borde de la cama, cruzando las piernas con elegancia afectada. Laura logró preguntar qué eran esas pastillas, por qué estaban escondidas, por qué a nombre de Claudia. Aunque, mientras hablaba, las respuestas ya se dibujaban en su mente y las veía confirmadas en la mirada de la otra mujer. Claudia no trató de negarlo. Empezó a hablar con una serenidad escalofriante, casi aburrida. Explicó que Sergio estaba obsesionado con su hijo. Todo giraba en torno a Nico. Ella se había convertido en un accesorio caro, pero prescindible. 3 años atrás, Sergio había modificado su testamento. Si él moría, prácticamente todo pasaría al niño. Para Claudia quedaban apenas 2 millones, calderilla frente a un patrimonio de más de 2.000 millones. Luego apareció Álvaro Gil, el entrenador personal, atractivo, oportunista. Él le enseñó una salida. Si Nico se iba por culpa de esa enfermedad inexplicable, Sergio quedaría roto y ella podría convencerlo para rehacer el testamento.
Somníferos disueltos en la leche, siempre por la noche, dosis cuidadas. No tanta como para provocar un colapso inmediato, pero sí para arrastrarlo a un deterioro progresivo. Los médicos buscarían diagnósticos erróneos. Tras meses de sufrimiento, Nico moriría por un fallo multiorgánico de origen incierto. Nadie sospecharía nada. El crimen perfecto. Hasta que entró en escena una niñera con formación sanitaria y manías de limpiar a fondo. Laura, con la voz quebrada, preguntó qué pensaba hacer con esa información. Claudia esbozó una media sonrisa gélida. Tenía dos alternativas. Olvidarse de todo y aceptar 100.000 euros, o ponerse en contra de la familia Herrero y descubrir en sus propias carnes lo que les sucedía a quienes los desafiaban. Laura respondió que llamaría a la policía. Claudia soltó una carcajada. El móvil de Laura estaba en la cocina. El teléfono fijo en el despacho de Sergio, cerrado con llave. El resto del servicio obedecía únicamente las órdenes de Claudia. Laura no tenía a quien recurrir. Estaba atrapada. Claudia se levantó, le arrancó el frasco de las manos con un gesto brusco y se lo guardó en el bolsillo del pantalón. Luego anunció que Laura se quedaría encerrada en esa habitación hasta que Sergio regresara, 6 días después. Diría a todos que la niñera estaba enferma y necesitaba reposo. En ese tiempo, buscaría la forma más conveniente de solucionar el problema. Salió del cuarto, cerró y giró la llave. La niñera se quedó sola, encerrada en la misma habitación donde había descubierto el infierno. Las primeras horas fueron puro pánico. Laura probó la ventana, pero daba a demasiada altura. Trató de forzar la puerta, inútil. Gritó hasta quedarse sin voz, nadie acudió. Finalmente se dejó caer en el borde de la cama intentando pensar con lógica. Seguía siendo enfermera. Tenía que mantener la calma. Quizá podía improvisar una cuerda con las sábanas, llamar la atención del jardinero, algo. Estaba estudiando la ventana cuando oyó un sonido leve en la puerta, un rasguño, y después una vocecita. «Laura, ¿estás ahí?» Era Nico. La joven se acercó lo más posible a la puerta, conteniendo las lágrimas. El niño preguntó por qué no salía. Su madre había dicho que estaba enferma. Laura dudó. ¿Cómo se le explica a un niño que su propia madre quiere verlo muerto? Pero si callaba, Nico seguiría en peligro. Respiró hondo y empezó a contarle despacio, con mucho cuidado, lo que había descubierto, las pastillas, la leche, el plan. Nico guardó silencio un buen rato. Luego, con voz rota, dijo: «¿Lo sabía? Sabía que algo no encajaba. Mamá nunca me ha querido como papá». Laura preguntó si podía ayudarla. El niño conocía dónde escondía Claudia las llaves de repuesto, en el despacho de Sergio, cerrado con llave, pero también conocía un pasadizo. En el panel de la biblioteca había una puerta secreta que conectaba con ese despacho. Podía entrar sin que nadie lo viera y coger las llaves. Media hora más tarde, la cerradura giró. La puerta se abrió. Nico apareció en el marco, lívido pero decidido. Llevaba en una mano el llavero y en la otra el móvil de Laura, que había cogido de la cocina. Laura lo abrazó con fuerza, conteniendo un sollozo, después agarró el teléfono. Tenía que llamar a la policía, pero entonces escuchó voces en la planta baja. Claudia había regresado y no estaba sola. Un hombre hablaba con ella, Álvaro. Discutían en tono acalorado. Laura y Nico se escabulleron hasta lo alto de la escalera para escuchar sin ser vistos. Claudia insistía en que habían de acelerar los planes. La niñera lo sabía todo. Álvaro respondía que había que deshacerse de las dos, montar un accidente, una caída por las escaleras, algo limpio. Que tenían que actuar esa misma noche. Nico susurró a Laura que había otra salida. El garaje tenía una puerta directa al jardín, sin pasar por el hall principal, y en una pared colgaban las llaves de todos los coches. Se movieron en silencio hasta el garaje. ¿Te está gustando esta historia? Dale un like y suscríbete al canal. Ahora seguimos con el video. Laura tomó las llaves de un Mercedes, hizo que Nico se sentara atrás y se agachara en el asiento. Metió la llave en el contacto. El motor rugió, un estruendo que rebotó en las paredes del garaje. Gritos desde la casa, carreras. La puerta interior se abrió. Claudia apareció, rabiosa, y,
Detrás de ella, Álvaro, enorme, amenazante. Laura pisó el acelerador a fondo. El coche salió disparado en marcha atrás, las ruedas chirriando sobre el suelo pulido. Nunca había conducido un vehículo tan potente. Por poco pierde el control, pero la adrenalina le guió las manos. Engranó la marcha hacia adelante, apuntando al portón automático que cerraba la finca. Estaba bajado. No tenían mando. Detrás, Álvaro ya se había subido a otro coche y arrancaba para salir tras ellos. Laura tomó una decisión desesperada. ¿Apretó más el pedal? El Mercedes embistió el portón de hierro. El golpe fue brutal. El airbag estalló contra la cara de Laura, el metal del acceso se dobló, saltaron chispas. Pero el portón cedió. Salieron a la calle. El coche quedó abollado, con el parabrisas astillado, pero seguía rodando. Laura respiraba entrecortadamente, con la nariz sangrando por el impacto, pero viva. Nico, sujeto por el cinturón en el asiento trasero, estaba ileso. En el espejo retrovisor vio cómo el vehículo de Álvaro intentaba seguirlos. Ella conocía la ciudad. Llevaba más de 10 años viviendo allí, controlaba cada calle secundaria, cada giro imposible. Se metió por calles estrechas del casco antiguo, zonas en las que un coche grande se movía con dificultad. Entre callejones y giros inesperados, consiguió perder de vista a su perseguidor en un laberinto de callejuelas del barrio de Gracia. Aparcó en un parking público, hizo que Nico se pusiera una sudadera con capucha, tomó su mano y se mezclaron con la multitud anónima bajo una llovizna fina. Desde una cabina telefónica llamó a la policía. No se fiaba de utilizar su propio móvil por si lo rastreaban. Pidió que la pasaran con la comisaría central y, cuando la atendieron, pronunció las palabras que le costaron salir, decía tener información sobre un intento de asesinato infantil. Le ordenaron que se presentara de inmediato. Ella y Nico cogieron un taxi revisando todo el tiempo si alguien los seguía. En la comisaría los recibió un inspector de mediana edad, con ojeras profundas y una mirada que lo registraba todo, Javier Molina, 30 años de servicio. Había visto de todo. Laura relató la historia desde el principio. El anuncio, la enfermedad de Nico, las pastillas, el encierro, la huida. Enseñó las fotos que, por puro instinto profesional, había alcanzado a hacer al frasco antes de que Claudia se lo arrebatara. Mostró los moratones en sus muñecas donde la exmodelo la había agarrado. Molina escuchó sin interrumpir, apuntando datos en una libreta. Después hizo varias llamadas. Media hora más tarde, 3 coches patrulla salían a toda velocidad rumbo a la mansión de los Herrero. Laura y Nico se quedaron en la comisaría, bajo protección. Le llevaron chocolate caliente y galletas al chaval. Por primera vez en meses, Nico comió con apetito. Sin los somníferos en su cuerpo, su organismo empezaba a reaccionar. Tardaron 4 horas en volver. Cuando el inspector regresó, traía noticias. Habían detenido a Claudia y Álvaro dentro de la casa. Intentaron huir, pero los agentes cortaron todas las salidas. En el dormitorio de Claudia hallaron otros 2 botes de Solpidem. Un cuaderno en el que la mujer anotaba meticulosamente cada dosis administrada al niño y una carpeta con mensajes impresos en los que ella y Álvaro describían el plan sin rodeos. Claudia había cometido el error fatal de muchos criminales, dejarlo todo por escrito. Tal vez por miedo a perder la cuenta, tal vez por una necesidad retorcida de control, tal vez por pura soberbia. Pero ese diario era una condena en papel. Molina preguntó a Laura si Nico tenía otros familiares cercanos. Ella respondió que estaba su padre, Sergio, de viaje en Reino Unido. El inspector ya había contactado con el hotel donde el empresario se hospedaba. El hombre había reservado el primer vuelo de vuelta. Sergio Herrero aterrizó al amanecer. Un coche policial lo llevó directamente a la comisaría. Cuando cruzó la puerta de la sala donde Nico esperaba, el niño se levantó de un salto y se lanzó a sus brazos, sollozando sin control. Sergio lo estrechó contra su pecho, el gesto de ejecutivo imperturbable hecho añicos, las lágrimas resbalándole por el rostro, quizá por primera vez en décadas. Molina le explicó cada detalle, las pastillas en la leche, el testamento, la conspiración con Álvaro, las amenazas, el encierro de Laura, la fuga, la persecución. Sergio escuchó entero el relato, blanco como el papel,
sujetando a su hijo como si temiera que se desvaneciera. Cuando el inspector terminó, pidió con voz rota ver a Claudia. Quería mirarla a los ojos y comprender cómo una madre podía afirmar la lenta destrucción de su propio hijo. Molina negó. Claudia estaba bajo custodia, asistida ya por un equipo de abogados que preparaban una defensa basada en un supuesto trastorno mental. No habría encuentro. Sergio se volvió entonces hacia Laura. Ella estaba en un rincón, agotada, todavía con la ropa chamuscada por el airbag y el rostro marcado. Él la observó en silencio, se acercó, tomó sus manos y las apretó. Tardó en poder hablar. Cuando lo hizo, solo fueron unas pocas palabras. Y gracias. Gracias por ver lo que nadie quiso ver. Gracias por jugarse la vida por mi hijo. Gracias por ser la única persona en esa casa que le quiso de verdad. Laura rompió a llorar. Todo lo que había contenido durante las últimas 24 horas estalló. Sergio la abrazó, y Nico se unió al gesto. Durante unos instantes fueron solo 3 supervivientes compartiendo el mismo alivio brutal. En los días siguientes, el caso saltó a todos los medios. La historia de la esposa del millonario que envenenaba al hijo para heredar corría como la pólvora. Las fotografías de Claudia, esposada, entrando a los juzgados aparecieron en todas las portadas. Álvaro intentó llegar a un acuerdo, alegando que ignoraba por completo el tema del veneno, pero sus mensajes eran una trampa de la que no podía escapar. El juicio fue rápido. Las pruebas eran incontestables: el diario de Claudia, los botes de pastillas, las analíticas de Nico, los testimonios de Laura y del niño, la documentación sobre el testamento. Claudia fue condenada a 25 años de prisión por tentativa de asesinato con alevosía, maltrato continuado y secuestro. Álvaro recibió 15 años como cómplice. Sergio inició el divorcio de inmediato y se aseguró de que ella no tuviera derecho a ninguna parte de su fortuna. Además, creó una fundación para proteger a menores víctimas de violencia dentro del hogar, dotándola con 10 millones de euros. Un año más tarde, la mansión de Pedralbes ya no pertenecía a los Herrero. Demasiados recuerdos oscuros. Sergio compró una casa más pequeña, más acogedora, en la Sierra del Montseny, 5 dormitorios en vez de 15, un jardín que podían cuidar ellos mismos en vez de un terreno descomunal. Un sitio donde Nico pudiera ser un niño normal y no el hijo aislado de un magnate. Laura ya no trabajaba como niñera. Sergio le había ofrecido un cargo muy distinto: directora médica de la fundación. Un sueldo digno, autonomía real y la oportunidad de marcar la diferencia en la vida de muchos críos. Ella aceptó con una condición: quería seguir viendo a Nico de forma habitual, no como empleada, sino como alguien importante para él. Sergio sonrió y confesó que deseaba algo más que una simple amistad. Durante los meses posteriores al juicio, mientras Nico se recuperaba física y emocionalmente, Sergio y Laura compartieron muchas horas, reuniones de la fundación, visitas a psicólogos, jornadas en el hospital. Él descubrió en ella no solo a la mujer que había salvado a su hijo, sino a una profesional brillante y a una persona valiente, con un corazón inmenso y una capacidad de resistencia fuera de lo común. Empezaron con cenas sencillas, paseos por la montaña, charlas que se alargaban hasta la madrugada. No fue algo precipitado. Sergio arrastraba la culpa de haberse dejado engañar por la mujer a la que había prometido su vida. Laura cargaba las huellas de un matrimonio roto y de una semana de terror en la que creyó que no saldría con vida. Pero, poco a poco, el respeto mutuo se transformó en cariño. Y el cariño, en amor. Un amor adulto, construido sobre la experiencia, sobre heridas compartidas y una misma voluntad de sanar, no sobre la ceguera de la idealización. Nico fue quien primero lo percibió. Con la lucidez de los niños que han tenido que crecer demasiado deprisa, preguntó a su padre si Laura podía formar parte de su familia de verdad. Sergio se ruborizó, balbuceó algo sobre que no era tan sencillo. Pero Nico solo sonrió. Un año después, en la casa de la sierra, la vida se había estabilizado. Nico iba al colegio del pueblo, tenía amigos, jugaba al fútbol, reía. Las pesadillas remitían. La terapia estaba dando frutos y su confianza en los adultos comenzaba a recomponerse. Sergio había recortado su jornada en la empresa, delegando más. Había escogido, por primera vez, ser padre antes que ejecutivo,
desayunaba con su hijo, lo ayudaba con los deberes, los fines de semana los dedicaba a excursiones juntos. ¿Y Laura? Laura había recuperado algo que creía perdido para siempre, un motivo, un lugar, una sensación de hogar. La fundación crecía, asistían a decenas de niños en situaciones límite. Y al final de cada día volvía a esa casa en la montaña donde dos personas la esperaban no solo porque la necesitaban, sino porque la querían. Una tarde de domingo de primavera, los tres estaban en el jardín. Nico jugaba con un balón. Sergio leía el periódico en una tumbona. Laura exprimía limones en la cocina exterior para preparar limonada. La escena era sencilla, cotidiana, y quizá por eso mismo tan valiosa. Nico chutó la pelota con demasiada fuerza y esta fue a parar al pequeño estanque del fondo del jardín. Se giró hacia Laura, con una sonrisa pícara, y le preguntó si podía ir a rescatarla. Ella le dijo que sí, pero que tuviera cuidado de no resbalar. Mientras el niño corría hacia el agua riendo, Sergio dejó el periódico a un lado, se levantó y se acercó a Laura con esa expresión que ella ya empezaba a reconocer de lejos. Le tomó la mano, la atrajo hacia sí y la besó despacio. No era el primer beso, pero cada vez tenía sabor a promesa. Cuando se separaron, él murmuró tres palabras que, un año atrás, habrían parecido imposibles. Te quiero, Laura. Ella sonrió, apoyó la cabeza en su hombro, vio a Nico salpicando el agua con alegría desbordante y respondió del mismo modo, consciente de que esas palabras eran verdad, que se las habían ganado. Que eran fruto no de un cuento de hadas, sino de una lucha durísima y compartida. Juntos habían levantado una familia desde las ruinas de una tragedia. No perfecta, nunca inmune a las cicatrices, pero real. Y, mientras el sol se ponía sobre las montañas del Montseny, Laura pensó que quizá los finales felices sí existen, solo que casi nunca son sencillos ni limpios, pero siempre merecen cada lágrima derramada para alcanzarlos. Dale like si crees que el cariño de quien cuida a un niño debe ser siempre incondicional. Comenta si también piensas que los pequeños merecen protección por encima de cualquier interés. Comparte esta historia para recordar que los héroes no siempre llevan capa, a veces visten uniforme de niñera. Suscríbete para más relatos que demuestran que la verdad termina saliendo a la luz, incluso cuando parece enterrada. A veces, las personas más peligrosas son las que duermen en la habitación de al lado. A veces, los monstruos se esconden tras rostros hermosos y sonrisas impecables. Pero igual de cierto es que, en ocasiones, los héroes aparecen donde menos te lo esperas, una cuidadora con un pasado roto, un crío valiente que se niega a rendirse, un padre que aprende por fin lo que significa amar de verdad. Juntos se enfrentaron al mal en una de sus formas más invisibles y vencieron. Y en esa victoria encontraron no solo justicia, sino una familia auténtica, construida no solo sobre la sangre, sino sobre la elección consciente, no solo sobre la biología, sino sobre el amor forjado a través del dolor compartido. Porque, al final, las mejores familias no son siempre aquellas en las que naces, sino aquellas que decides construir.